Incluso el más sabio de los reyes puede tropezar, y Salomón no fue una excepción. Detrás de la fachada de grandeza y sabiduría se escondía un punto débil que, a medida que se iba revelando, llevó su reinado al borde del abismo. Hoy vamos a explorar todos los detalles descritos en las páginas de la Biblia, desde la ascensión de Salomón al reinado hasta sus últimos días de vida. Por eso, creo que este trabajo minucioso merece que dejes tu like y te suscribas al canal para ayudarnos a difundir este video. Salomón, hijo del rey David y de Betsabé, es una figura notable en las escrituras de la Biblia, destacándose por su sabiduría, riqueza y papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén. La ascensión de Salomón al trono de Israel tuvo lugar en un contexto marcado por desafíos e intrigas familiares. Tras la muerte de David, su hijo Adonías intentó tomar el trono, pero la intervención profética de Natán y Betsabé aseguró que Salomón, el elegido por Dios, fuera coronado como rey. La revelación de Dios a David, en la que se dijo que Salomón lo sucedería y construiría el templo en Jerusalén, se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, donde Dios dijo lo siguiente: «Has derramado mucha sangre y has librado muchas guerras. No construirás un templo en mi honor, porque has derramado mucha sangre delante de mí. Sin embargo, tendrás un hijo que será un hombre de paz y tranquilidad. Yo le daré paz y sosiego a Israel durante su reinado». Salomón, cuyo nombre significa paz, inició su reinado promoviendo la estabilidad y unidad en el reino. La característica más destacada de Salomón, que lo diferenció entre los líderes de su época, fue su extraordinaria sabiduría. Durante los primeros días de su reinado, Salomón estableció una alianza significativa con Dios. Este momento no solo evidencia su sabiduría, sino también su intención de buscar la orientación divina en su gobierno. Esta alianza y sus condiciones están documentadas en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. El evento clave tuvo lugar en Gabaón, donde Salomón ofreció sacrificios ante el Señor. En esa noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». En respuesta, Salomón expresó su humildad, reconociendo la gran responsabilidad de liderar al pueblo de Israel. Mencionó su necesidad de sabiduría para juzgar y gobernar con justicia. Reconoció la dependencia absoluta de Dios para guiar sus pasos y tomar decisiones sabias que beneficiarían al pueblo de Israel. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de riquezas o éxito personal demostró su deseo de liderar con integridad y justicia, reflejando el corazón de un líder sabio y temeroso de Dios. La respuesta de Dios a la súplica de Salomón fue impactante. Dios elogió la elección del rey y, además de otorgarle la sabiduría que Salomón pidió, también prometió bendiciones adicionales, incluyendo riquezas y honra que serían incomparables en toda la historia de Israel. Un episodio famoso que ilustra esta sabiduría es el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. La narrativa, encontrada en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28, describe a dos mujeres que vivían juntas y dieron a luz al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los niños murió, lo que llevó a ambas mujeres a reclamar al niño sobreviviente como propio. Ante este impasse, las mujeres acudieron ante el rey Salomón en busca de justicia. En lugar de tomar una decisión precipitada, Salomón propuso una solución extraordinaria. Sugirió dividir al niño en dos y darle la mitad a cada mujer. La respuesta de cada mujer reveló a la verdadera madre. La mujer que amaba genuinamente al niño suplicó al rey que no lo lastimara y, en cambio, sugirió que el niño fuera entregado a la otra mujer. La otra mujer, que no era la madre biológica, estuvo de acuerdo con la propuesta de dividir al niño. La astuta respuesta de Salomón reveló a la verdadera madre, la mujer que estaba dispuesta a renunciar al niño para protegerlo del daño. Salomón entonces proclamó que la verdadera madre era aquella que demostró un genuino amor materno y ordenó que el niño le fuera entregado. Además de su sabiduría, Salomón también fue reconocido por sus notables logros.
incluida la construcción del Templo de Jerusalén. La construcción del Templo de Jerusalén fue uno de los logros más significativos durante el reinado de Salomón. Este proyecto monumental no solo consolidó su legado como un líder excepcional, sino que también fortaleció la posición de Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel. La historia de la construcción del templo está documentada en el primer libro de Reyes, capítulos 5 al 9. El templo fue construido con una precisión y belleza incomparables, convirtiéndose en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo marcó un momento crucial durante el reinado de Salomón. El evento se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Durante la ceremonia, Salomón oró fervientemente a Dios, pidiendo que escuchara las súplicas de su pueblo cuando oraran en ese lugar y que mostrara su misericordia y perdón. La presencia de Dios llenó el templo en respuesta a la oración de Salomón, validando este santuario como el lugar donde la gloria de Dios residiría. Este grandioso proyecto no solo sirvió como el centro espiritual del reino, sino que también simbolizó la continua presencia de Dios entre el pueblo de Israel. La magnificencia del templo no solo mostró la habilidad administrativa de Salomón, sino también la riqueza y prosperidad del reino. El deseo de construir un templo dedicado al Señor fue inicialmente concebido por su padre, el rey David. Sin embargo, fue Salomón quien llevó adelante este noble proyecto. La narrativa bíblica describe detalles intrincados y materiales preciosos, como cedro del Líbano para la estructura y oro puro para los adornos, que se utilizaron en la construcción del templo, reflejando la dedicación y reverencia del rey hacia Dios. El lugar elegido para el templo, el monte Moria, tenía un profundo significado simbólico, siendo el mismo lugar donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe y obediencia que precedió al templo resaltó la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón se convirtió en el epicentro espiritual y cultural de Israel, un símbolo de unidad y adoración. Salomón también se dedicó a alianzas internacionales, consolidando relaciones comerciales y diplomáticas. La visita de la reina de Sabá, que vino para poner a prueba la sabiduría de Salomón, es un ejemplo notable de estas relaciones exteriores. Estos acontecimientos fueron registrados en el libro de Primeros Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Al llegar a Jerusalén, la reina de Sabá planteó a Salomón preguntas difíciles para poner a prueba su sabiduría. La Biblia relata que Salomón respondió a todas sus preguntas y no hubo nada que no pudiera explicar. El viaje de la reina a Jerusalén estuvo marcado por una caravana impresionante que llevaba una gran cantidad de especias, oro y piedras preciosas. El intercambio de regalos durante la visita destaca la naturaleza diplomática de este encuentro. Además de la visita de la reina de Sabá, Salomón también estableció relaciones diplomáticas con otros reinos. Concertó matrimonios con princesas de naciones vecinas, como Egipto y Fenicia, una práctica común en ese tiempo para fortalecer alianzas y fomentar la paz entre los reinos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no estuvo exento de fallos. A pesar de que fue celebrado por su sabiduría y grandeza, su historia también está marcada por errores y desviaciones que finalmente tuvieron consecuencias significativas en su reinado y en la historia de Israel. Uno de los principales desvíos de Salomón fue su involucramiento con mujeres extranjeras, contrario a las instrucciones divinas. La Biblia relata en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, y tomó para sí princesas de naciones vecinas, contraviniendo la ley de Dios que prohibía matrimonios con mujeres que adoraban a otros dioses. Estos matrimonios no fueron simplemente alianzas políticas, sino que también introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus prácticas religiosas y gradualmente ejercieron una influencia negativa sobre Salomón.
comenzó a tolerar la adoración de varios ídolos y a participar en rituales contrarios a la adoración exclusiva al Dios de Israel. El punto culminante de este desvío fue la construcción de templos para los ídolos en honor a las deidades de sus esposas, un acto que contradecía directamente los mandamientos dados por Dios. Esta apostasía, que incluía la construcción de altares para deidades como Astarote y Miltón, provocó la ira de Dios. Los últimos días de Salomón, relatados en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12, estuvieron marcados por una mezcla de gloria y sombras, revelando las complejidades de la vida y del gobierno. A medida que Salomón envejecía, sus elecciones anteriores, especialmente en relación con los matrimonios con mujeres extranjeras y la aceptación de la adoración a ídolos extranjeros, comenzaron a impactar negativamente en su reinado. La ira de Dios se manifestó y levantó adversarios contra Salomón. Jeroboam, un oficial de confianza, se rebeló contra el rey y se convirtió en un líder prominente que eventualmente lideraría las tribus del norte. La muerte de Salomón marcó el fin de una era. Falleció tras un reinado de 40 años, dejando un legado que incluyó la majestuosa construcción del Templo de Jerusalén y un período de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la causa exacta de la muerte de Salomón. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 41 a 43, se registra lo siguiente: el resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que mostró, están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años. Luego descansó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, su padre, y Roboam, su hijo, le sucedió. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, lo que resultó en la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, lideradas por Roboam. Así, los últimos días de Salomón fueron seguidos por una transición tumultuosa para su hijo, quien vio cómo el reino que su padre construyó se dividía bajo el peso de las consecuencias de sus elecciones. Este periodo marcó el declive espiritual y político de Israel, mostrando las consecuencias de apartarse de la voluntad divina. A pesar de sus errores, Salomón dejó un legado duradero como un rey sabio y constructivo en la historia de Israel. Su reinado estuvo marcado por logros monumentales y sabiduría sobresaliente, aunque su caída sirve como un recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Si has llegado hasta aquí, entiendo que te ha gustado el contenido, así que te pido que te suscribas al canal y dejes tus comentarios sobre la historia. Abrazos y que Dios los bendiga.